buenas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Este creo que es el segundo episodio de este año 2025, 9 de enero, una mañana soleada, menos aquí donde vivo yo, que no sale el sol nunca. Así que bueno, vamos a por ello. Primera luz del año va a salir el domingo que viene, 12 de diciembre. Te estoy contando esto porque vivo arriba del todo, en el norte de Noruega. Vamos a por ello y vamos a hablar sobre cómo dejar de sentirte inferior, estrategias para una autoestima indestructible. Y hablo de este tema porque fue el podcast más escuchado de todo 2024 en mi podcast. Fue el más escuchado, cómo dejar de sentirse inferior. Y por lo visto, por lo que yo estaba escuchando y hablando con vosotros por Instagram y tal, Benjamin_trainer, ahí me puedes encontrar. He estado escuchando y hablando con vosotros y tal, y es lo más importante, ¿no? Cómo dejar de sentirse inferior, cómo dejar de tener esa baja autoestima. Y hoy vamos a hablar sobre eso en este episodio, que está cargado de energía, como puedes ver. Estoy a tope. Vamos a por ello. Bien, gracias de nuevo un día más por tenerme en tus oídos, altavoces, donde sea que me escuches. Vale, mira, esto es una cosa que me pasaba a mí. Esto yo lo voy a decir desde lo que me pasaba a mí. A mí me pasaba esto exactamente. Yo me sentía inferior. Y te cuento rápidamente por qué yo me sentía inferior. Me sentía inferior porque yo llegué aquí, yo soy de Perú, nací en Perú, ¿vale? Y llegué a España, bueno, ahora estoy en Noruega, pero llegué a España con 5 años, me parece que tenía 5 años o a punto de cumplir los 5 años. Llegué a un país extranjero en el que era el único extranjero de mi colegio cuando yo llegué, ¿vale? Yo entré en primero de primaria, creo, o en segundo de primaria, no, bueno, no, si tienes 5 años entras en primero de primaria, ¿no? 6, algo así. Bueno, estuve un año yo aquí en España, estuve un año en España sin escolarizarme, estuve por ahí, estuve en casa y no me escolarizaron. No sé si era por tema de papeles o no sé. Pero sé que luego entré al colegio y era el único extranjero de todo el colegio. Estamos hablando de 1900... Joder, qué mayor estoy, madre mía. 1996 serían. 96, 97. ¿Vale? Entonces en España no había casi extranjeros. Por lo menos, no sé, en la zona donde yo estaba. Yo estaba en el centro de Madrid. O había, pero en mi colegio no había ninguno. Exactamente, no había ninguno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué y el nivel que tenían ellos de inglés, por ejemplo, inglés era como mi peor clase, ¿vale? Donde peor lo pasaba. Yo recuerdo que sudaba sudores fríos cuando me decían, te toca leer. Y yo, tío, si yo no tengo ni idea de leer. Entonces, cuando yo en Perú estaba en colores, ellos en rojo es red y amarillo yellow, ellos ya estaban hablando en conversaciones, en buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es tal. Y yo, tío, yo no tenía ni idea, ¿vale? Entonces llegaba aquí, me sentía muy inferior, me sentía peor. Encima, ¿no? Los rasgos físicos también eran distintivos. Yo empecé a engordar porque yo estuve un año en mi casa nada más que comiendo bollos, porque no salía, no tenía amigos, tal. Para mí fue una etapa muy, muy dura. Recuerdo que la infancia fue muy dura. Luego encima, mis padres no tenían dinero para pagarme el colegio en el comedor, o sea, el comedor del colegio, y entonces me llevaba comida de casa. Y al llevarme comida de casa, comía raro para ellos. Yo llevaba pues, arroz con pollo, papa a la huancaína, llevaba unas comidas peruanas, ¿vale? Porque mis padres de Perú. Entonces, claro, me veían en el tupper y me decían, tío, ¿qué comes? O sea, comes súper raro y se burlaban de mí los niños, y a mí me da vergüenza llegar a la comida y muchas veces pues lo pasaba muy mal, ¿no? Lo pasaba muy mal y era un rollo. Entonces yo me sentía inferior y luego veía que ellos como que eran más guapos, no sé, más altos, sabían más cosas y yo, tío, me sentía siempre me sentía inferior y llegó un punto en el que vas creciendo, pero eso no se va. O sea, tú vas creciendo y te vas sintiendo inferior, año tras año sigues creciendo y sigues sintiéndote inferior y eso hace que incluso no aprendas más porque tú, como te sientes inferior a ellos, no haces más, no haces por ser más, ¿vale? O sea, no, ¿cómo te diría? Si ellos sacan un 10 o un 8, tú nunca vas a estudiar como para sacar un 9, porque te sientes inferior, entonces no vas a sacar más nota. No, entonces es más o menos lo que a mí me pasaba. Inconscientemente, ¿vale? Yo todo esto no me daba cuenta, simplemente me sentía mal, comía más, engordaba más de pequeño, hasta los 12, 13 años, 14 años, que estuve súper gordo, literal. Y ahí fue cuando ya, creo que a los 15 o así, me apuntaron a natación y estuve como 3 años y empecé a perder peso. Y ahí fue cuando decidí estudiar lo de ser entrenador personal y tal, ¿no?
El caso es que, ¿cómo decirlo? Yo sé lo que es sentirse inferior hasta bastante entrada la madurez, la adultez, porque esto no se te va, ¿vale? O sea, yo estuve hasta los, yo qué sé, 20 y algo, sintiéndome inferior a los demás. Cada vez me sentía mejor, ¿vale? Porque yo seguía trabajando en mí. Yo empecé a trabajar a los 17, 18 años, había carencias en casa y había que trabajar, y luego pues empecé a trabajar en un gimnasio después de hacerme un grado superior, no sé qué, y luego ya sigue estudiando, ¿no? Y trabajando. ¿Y qué pasa? Que en el gimnasio yo seguía con la mentalidad del colegio, o sea, siempre he sido con esa mentalidad, ¿no? De sentirme inferior a la gente que había. Entonces, era como que los españoles para mí eran como, wow, son los mejores, ¿no? Y yo soy más abajo. Y esa mentalidad me acompañó durante muchos años hasta que empecé a trabajar en mí. Y ahí fue cuando ya no me sentí nada inferior. Y ahora evidentemente no me siento nada inferior, ni siento para nada, o sea, nada. Yo tengo la autoestima a tope, me siento súper bien, me siento muy bien porque he trabajado en mí. Y este es el factor clave y determinante. Fue cuando yo empecé a entrenar en el gimnasio, ¿vale? Porque yo trabajaba de monitor, daba clases de spinning, body combat, body pan, ese tipo de cosas. Si tú has ido a clases, pues es eso, ¿vale? Cuando yo dejé de dar, o sea, seguí dando clases, pero es que además me quedaba a entrenar, es cuando realmente empecé a sentirme mejor. Y el problema es que yo no engordaba, porque, o sea, primero estuve gordo, luego adelgacé mucho y luego imagínate dar clases de spinning, body combat, todo esto, dar un montón de clases, entonces no engordaba, tío, por más que yo comía no engordaba porque hacía, no sé, 3 horas de cardio todos los días, 4 horas de cardio algunos días, o sea, era heavy, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no engordaba, entonces tampoco me sentía superior, o sea, mejor, no, porque simplemente lo que estaba era delgado, fibrado, pero delgadito. Y luego ya fue cuando empecé a bajar un poco las horas de entrenamiento, de cardio, de bici, cinta elíptica, todo esto, de body pan, todo esto, y empecé a entrenar con pesas. Ahí por primera vez en mi vida, cuando estuve entrenando con pesas, que yo empecé con unas pesas súper pequeñitas, y muchos días fallaba, no me apetecía. Imagínate dar 3 horas de clases de spinning. Vale, imagínate, yo entraba a las 2 a trabajar y salía a las 10 de la noche. Vale, pues imagínate, entrar a las 2, dar 3 horas de clases de spinning, salir a las 10 y ponerte a entrenar. No quería, o sea, muchos días fallaba. O lo que hacía era ir por la mañana. Pero ¿qué pasa? Que si vas por la mañana, que llegaba a las 12, entrenaba hasta las 2, me duchaba, comía y entraba a las 2 a trabajar. Entonces ya estaba. Nada más que me levantaba, que evidentemente no me iba a levantar a las 5 de la mañana, me levantaba a las 10 de la mañana, entonces me levantaba, simplemente desayunaba algo, ¿sabes? Me veía una serie o lo que sea, así rápido, echaba una partida al ordenador y me iba a trabajar. Y era eso, todos los días. Era levantarse, no hacer nada por la vida e irse a trabajar. Y salir de noche, llegar a casa, cenar, echarse una partida, ya acostarse como a 1 o 2 de la mañana y levantarse luego a las 10 de la mañana. Y así día tras día, por lo cual no entrenaba, pues no me apetecía entrenar. Muchos días me iba a mi casa y fuera. Pero poco a poco se iba notando, ¿no? Aunque entrenaba 2 veces por semana, 3 veces por semana, yo tenía ahí la mentalidad de no, voy a entrenar más, voy a hacerlo más. Y tío, poco a poco fue cambiándome el cuerpo, poco a poco fue cambiando, cogí más masa muscular, me empecé a ver mejor y ya yo me veía y decía, ostras, esto está cambiando, está mejorando, ¿no? Y ahí es cuando ya empecé, por primera vez en mi vida, a dejar de sentirme inferior. A dejar de sentirme inferior a los demás. Esto es el punto de inflexión en mi vida. Mira, realmente, esto fue mi mayor descubrimiento. Aquí fue cuando yo dije, tío, cuando ya fui más consciente y empecé a entrenar más duro, bajé un poco las horas de cardio y empecé a entrenar más duro, más fuerte, comer más, verme más grande. Fue cuando dije, tío, yo tengo que, me sentía increíble. Ya me sentía increíble. Ya no me sentía inferior, sino que incluso me sentía... A ver, está feo decirlo, pero te sientes superior. Te sientes mejor. ¿Por qué? Porque tú tienes un muy buen físico, trabajado, estás ganando masa muscular, te ves mejor, ¿vale? Y los demás no. Y ves que ahí es cuando empiezas ya a razonar también, ¿no? A nivel mental, y había crecido, madurado, te das cuenta de que dices, ostras, pero si es que yo no soy inferior a las personas que me rodean. O sea, trabajo más, entreno más duro, como mejor, estoy estudiando más, tal, no sé qué. Y veis como dices, ostras, que yo no soy inferior, ¿sabes? Y ahí fue cuando empecé a descubrirlo y ya mi vida totalmente, pegó un cambio extremo radical, cambió todo. Y ahí es cuando dije, tío, yo esto se lo tengo que enseñar al resto de personas del mundo. O sea, yo no me puedo quedar esto para mí. Porque imagínate, y yo recuerdo un chico que le ayudé con un entrenamiento personal, que él era informático. ¿Vale? Típico informático que ganaba bastante bien, ¿vale? Yo qué sé, pues, que ganaba, tenía un buen sueldo, ¿vale? Informático. Pero el tío estaba gordo, típico peinado súper feo, con gafas, entonces no se quería nada.
Y ahí es cuando yo le insistí, porque él no quería hacer entrenamiento porque tenía mucha vergüenza. Yo le insistí porque le dije, tío, tú no puedes sentirte así inferior al resto. Vamos a entrenar y vamos a ver cómo con el cambio físico vas a empezar a desarrollarte y a pensar de manera diferente y querrás ser mejor y no sé qué y tal. Y entonces empezamos a entrenar. A regañadientes empezó él, no le gustaba, no sé qué tal. Y venga, vamos a hacerlo tal. Y el tío empezó y ya los primeros pasos que empezó después de un mes entrenando y tal, los primeros pasos se fue a la peluquería, se cortó el pelo guay, las gafas se las cambió porque eran unas gafas horribles de esas de pasta o no sé, unas gafas muy feas y se puso unas gafas más bonitas. Empezó a ir recto porque de tanto estar sentado en el ordenador estaba doblado, ¿sabes? Estaba encorvado, entonces empezó a ir recto, mejoró su postura, empezó a comprarse perfumes, a echarse perfumes, a salir un poco más, tal, empezó una relación con una chica. Ya, tío, él no había salido con alguna chica nunca, y entonces empezó a salir, empezó tal, no sé qué, empezó a comportarse mejor, tío, y le cambió la vida, y dije, tío, esto se lo tengo que enseñar al mundo. Y ahí fue cuando dije, yo tengo que ser entrenador personal y reventarlo en la vida, y descubrir esto, tío, porque todo viene con el cambio físico, todo viene de ahí, o sea, no hay otra mejor forma de elevar autoestima. Primero porque mira, cuando tú haces un cambio físico, que es lo que me pasó a mí, ¿vale? El aspecto tuyo es muy diferente. O sea, tú imagínate, un tío, de repente, si tú me sigues en Instagram, tío, yo tengo un físico que estoy orgullosísimo de tenerlo, ¿vale? Y no tengo ningún miedo a quitarme la camiseta en la playa, en cualquier sitio. Cuando antes, los veranos anteriores que estaba gordo, sí lo tenía, ¿sabes? Entonces, ya primero, solo por verte al espejo, ya te sientes súper bien. O sea, ese es el primer cambio, ¿vale? Vas viendo cambios en el espejo, te sientes súper bien. Segunda cosa que cambia para que eleve tu autoestima es que estás empezando a trabajar en ti, a quererte tú. Entonces, si tú riegas una planta y le das mucho amor, la pones al sol, la planta crece, se pone bonita, es hermosa, ¿vale? Se desarrolla. Entonces, es lo mismo que contigo mismo. Si tú a ti te riegas, te pones al sol, quiere decir, entrenas, comes sano, lees libros de valor, ¿sabes? Te das valor a ti. Entonces, si tú a ti te das valor, ¿qué va a pasar? Que tu valor va a subir. Te vas a sentir con más valor, ¿entiendes? Entonces, estamos hablando de que te sube la autoestima porque tienes más valor. Y te sube la autoestima porque al verte al espejo refleja ese valor que tú tienes. Entonces, son señales inequívocas de que vales más. Por lo cual, como vales más, te sientes mejor. Infravalorarse es decir, que te sientes que tienes menos valor que los demás, ¿vale? Entonces, cuando tú añades valor, ya no te sientes que tienes menos valor que los demás, sino que tienes el mismo valor o incluso superior, ¿no? Y seamos sinceros, la sociedad funciona así. Si tú ves un tío cuadrado con abdominales bajarse de un Ferrari, evidentemente te da un shock y piensas que tiene más valor que cualquier otro, que el mendigo que está ahí. ¿Vale? No digo como seres humanos, no digo como, o sea, todas las personas somos igual de valiosas, ¿vale? Todas las personas nos quieren, somos creación de Dios y nos quiere, pero me refiero al trabajo que ha puesto cada uno que luego a la sociedad lo distingue. Lo distingue, es inevitable, es así como funciona, ¿vale? Entonces, dejémonos de tonterías y hablemos serios, es así como funciona. Tú ves a un tío bajarse de un Ferrari con abdominales marcados y tal, y ese tío tiene autoestima por las nubes, ¿Por qué? Porque se lo ha trabajado, se lo ha currado. Y habrá gente que le cree odio, ¿no? Y diga, va, qué pringada, pero mira si seguro que es un niño de papá o tal. Lo que tú quieras, pero ese tío tiene un Ferrari y está cuadrado, ¿vale? Entonces, es así como funciona el mundo. Si entra una chica súper guapa, pelo súper bonito, no sé qué, a un sitio, todo el mundo va a girar y se va a quedar mirando. Si entra una gorda, no lo va a mirar nadie, ¿vale? O lo va a mirar, pero no con el mismo pensamiento que a ver a la chica. Lo mismo pasa con un chico. Entonces, no seamos hipócritas, así es como funciona la realidad y ya está. Eso es, entiéndelo, ¿vale? Y cuando te pase el cambio físico, cuando te pase eso, lo vas a notar y vas a flipar. Vale, entonces, bueno, ya haciendo este paréntesis, yo me vi a mí mismo y dije, wow, esto es increíble. Y otro punto importante que es para dejar de sentirse inferior y elevar tu autoestima es cómo te trata la gente. Cuando tú empiezas tu cambio físico y ya consigues resultados y además te empiezas a ir a la peluquería, yo una época en la que yo no me cuidaba nada el pelo, o sea, si pudieses ver mis fotos de antes, yo no me quería hacer fotos porque me da vergüenza, ¿sabes? Pero llegó un punto en el que empiezas a crecer físicamente, a verte mejor, porque tus esfuerzos están teniendo recompensa, y entonces empecé a ir a cortarme el pelo cada 15 días, ¿sabes? Cuando antes me daba igual. Pues tío, cada 15 días yo iba a cortarme el pelo porque yo tenía que llegar el pelo perfecto. Me hacía las cejas, que nunca me las había hecho. Me echaba perfume, me echaba desodorante. ¿Por qué? Porque yo tenía una imagen mía ahora muy superior a la de antes. Porque yo ahora me valoraba y me quería. Y la forma de valorarte y quererte es hacer esas cosas por ti. Cortarte el pelo bien, afeitarte bien,
echarte perfume, todo eso va a elevar tu autoestima instantáneamente. Hacerlo eso cada día, y como te percibes tú, te van a percibir los demás, y ahí está la clave de todo, y es que como te percibes tú, te van a percibir los demás. Si tú te quieres, si tú te valoras, todos los demás te van a percibir de esa manera. Y ahora vamos a añadir un concepto más, la autoestima, ¿vale? Porque el sentirse inferior, ¿vale? Es porque te sientes con menos valor. Pero la autoestima es que te quieres a ti. Y ahora otro concepto más, la autoconfianza. La autoconfianza, la autoestima y el valorarse van de la mano. Es decir, si tú tienes una buena confianza en ti mismo, vas a tener es porque tienes una buena autoestima, es porque te valoras a ti. Entonces, están juntos. Cuando alguien está en depresión, triste o lo que sea, es porque no tiene confianza, no tiene autoestima, no se ve bien. Entonces, todo esto se soluciona con el cambio físico. Es la mejor herramienta para hacerlo. El cambio físico, y no me cansaré de decirlo, tío, y te haré 100 podcasts, 200 podcasts esta temporada 2025 para decirte que esta es la clave. Esa es la clave que por lo menos yo descubrí. ¿Por qué? Porque entrenar, ir al gimnasio cuando no quieres ir, te da disciplina. Comer lo que no quieres comer o comer hasta cierta cantidad y no comer hincharte a bollos, te da disciplina. ¿Entiendes? Entonces, si tú eres una persona que trabaja por sí mismo, se prohíbe ciertas cosas, sabe decir que no a ciertas cosas, entonces está elevando su autoconcepto a sí mismo. Tú imagínate que quedas con una persona y esa persona no se presenta y vuelves a quedar al día siguiente y no se presenta otra vez. Esa confianza está rota con esa persona, ya no quieres volver a quedar con esa persona, ¿no? O si tu pareja te traiciona y se va con otra persona, pues ahí se rompe la confianza. Entonces, ¿qué es la autoconfianza? La autoconfianza es cuando confías en ti mismo, y cuando tú dices voy a ir al gimnasio 3 veces por semana y no vas 3 veces por semana, se rompe la confianza contigo mismo. Entonces eso baja tu autoconfianza, tu percepción de ti mismo, de tu valor, baja. Por lo cual la gente de alrededor, la gente que está mirándote y eso nota esa bajada de confianza, y entonces te va a tratar de aplastar, de aminorar, porque tú mismo lo estás haciendo contigo. Y así es como funciona, tío. Es tan sencillo como eso. Nadie te va a valorar más de lo que tú te valoras. Nadie te va a querer más de lo que tú te quieres. Y es así. Entonces, ¿cómo se puede tener una autoestima superior? ¿Cómo te puedes dejar de sentir inferior? Haciendo lo que tienes que hacer. Haciendo un cambio físico y teniéndolo de esa manera. Entonces, ¿cómo puedes hacer un cambio físico? Primero, si no eres capaz por tu cuenta, si tú vas al gimnasio y no sabes qué hacer, busca ayuda. Acércate a esa persona que ya tiene esos resultados. O sea, lo que tú tienes que hacer, tío, ¿qué es lo más lógico? Vamos a ver, párate y piensa un momento, ¿vale? ¿Qué es lo más lógico? Si yo quiero conseguir un cuerpo fuerte, estar marcado con abdominales todo el año, ¿a quién me voy a acercar? O sea, ¿me voy a acercar al monitor del gimnasio que nunca está en forma? ¿O me voy a acercar a esa persona que ya tiene los resultados que yo quiero? ¿Con quién voy a conseguir resultados? ¿Con alguien que sabe la teoría o con alguien que además de saber la teoría encarna en su propio cuerpo los resultados, la vivencia, lo vive cada día? Si tú vives cada día esos resultados, es porque ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces te tienes que acercar a la persona que ya tiene esos resultados que tú quieres. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando tú te acercas a la persona que ya tiene esos resultados que tú quieres, vas a copiar su forma de pensar, su mentalidad, sus hábitos, todo. Y esto va a hacer que llegues a los mismos resultados. Si tú quieres ser millonario, te tienes que juntar con millonarios. Si quieres estar en forma, te tienes que juntar con gente que esté en forma. Es así como funciona. ¿Por qué los de CrossFit se juntan con los de CrossFit? Porque se llevan bien, porque están en la misma onda. Entonces, si tú todavía no tienes ese ambiente, lo que tienes que hacer es buscar ayuda, buscar acercarte a alguien. ¿Y cómo te puedes acercar a alguien? Invirtiendo en ti, invirtiendo en su programa, invirtiendo en el programa que te va a hacer que te ayude, ¿no? Invirtiendo en ti mismo, en este caso. Invirtiendo dinero en ti mismo. Y ahí, cuando pongas el dinero, vas a ver cómo el dinero te va a doler porque es un esfuerzo, y entonces vas a tomarte en serio por primera vez en tu vida ese cambio físico. Y cuando te tomes en serio ese cambio físico, vas a meter esa evolución y ese cambio físico, y cuando metas ese cambio físico, por lo cual al tener disciplina, ganas, al demostrarte a ti mismo que puedes, solamente que vas a elevarte. Y ahí, amigos míos, es cuando dejas de sentirte inferior y empiezas a elevar tu autoestima por las nubes.
Y así es como funciona, tío. No hay magia, no hay nada. Desde el primer día que vas al gimnasio ya te sientes bien. Desde el primer mes que vas al gimnasio ya sientes como tu autoestima está por las nubes. Ya el primer año has conseguido una transformación física espectacular y tus niveles de confianza, de autoestima y de valorarte a ti mismo están por las nubes. Y ahí es cuando empiezas, un poco antes, es cuando empiezas a notar cómo los demás te tratan. Cómo la confianza en ti mismo hace que los demás confíen también en ti y ya te conviertes en un líder y no en un seguidor. Pero primero tienes que llegar a ese nivel y vas a ver cómo la gente de alrededor te trata diferente. Ahora, si eres chico, las chicas te sonríen. Si eres chica, los chicos se quedan embobados contigo. Y así es como funciona. Si quieres que yo te ayude a que consigas esta transformación, este cambio físico, tienes abajo mi Instagram, mi WhatsApp, da igual por donde me escribas. Soy yo siempre, no hay intermediarios, no hay setter, closer ni nada de esos. Soy siempre yo, hablarás conmigo. Así que tienes ahí, no hagas tonterías. Realmente si quieres un buen cambio y tal, habla conmigo. Y si no, pues no pasa nada. Sigue escuchando mi contenido gratuito y puede ser que algún día llegues a conseguir tu transformación física. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.